Buenos días, estamos en elementos de máquinas y vamos a ver en esta clase sobre los engranajes helicoidales. Sin entrar todavía en detalle, las imágenes, las fotos que observamos en pantalla ya nos van marcando o mostrando algunas diferencias significativas entre lo que nosotros analizamos hasta ahora, que fueron los engranajes de dientes rectos, con respecto a los que vamos a ver ahora, que son los de dientes helicoidales. Se observa, por ejemplo, la alineación con respecto al eje de giro. En el caso de los engranajes rectos, los dientes están paralelos al eje de giro, mientras que en los engranajes helicoidales vemos que hay una inclinación con respecto a ellos. Vemos distintos formatos de los dientes, algunos que son más rectos que otros. También vemos la posibilidad de transmitir no solamente entre ejes paralelos, sino también entre ejes alabeados, y vemos distintos formatos de fabricación, en particular el de la derecha, donde se observa un engranaje helicoidal que tiene hélices hacia los dos lados. También vemos con respecto a eso, en el dibujo de arriba a la izquierda, que para transmitir entre ejes paralelos las hélices son de sentido contrario, mientras que para transmitir entre ejes alabeados las hélices tienen el mismo sentido. Como para ya empezar a visualizar algunas características constructivas que los van a diferenciar. Tenemos que tratar, al igual que lo hemos hecho para los engranajes rectos, algunos aspectos como por ejemplo la geometría, por ejemplo la cinemática, por ejemplo la normalización en caso de existir, también el cálculo, fundamentalmente las diferencias con respecto a lo que vamos a ir viendo para engranajes rectos, y también cómo cambia las reacciones que en los apoyos producen la transmisión con este tipo de engranajes. Este tema, al igual que pasó con engranajes rectos, también lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar de la geometría, la cinemática y la normalización, y una segunda parte donde vamos a seguir avanzando en los métodos de cálculo y viendo cómo se van adaptando a los engranajes helicoidales, y finalmente también vamos a ver las reacciones en los apoyos. Entonces, en esta clase, con respecto a cada uno de estos puntos, en la geometría va a ser importante hablar de qué características o qué formas tiene el perfil del diente, cómo cambia no solamente la forma, sino el efecto que esa geometría nueva está produciendo, destacando alguna terminología propia que se va asociando a este nuevo formato. Entre ellos, términos como helicoide desarrollable, rueda frontal equivalente, número virtual de dientes. Con respecto a la cinemática, ver qué cambios tienen las líneas de engrane y el grado de recubrimiento asociado, recordando que el grado de recubrimiento era la relación entre el arco de engrane y del paso, que debía ser mínimamente igual a 1 para asegurarnos que ni bien termine el contacto de un par de dientes, comience el contacto del par de dientes que le sigue. Y también vamos a hablar un poco sobre la normalización. Bueno, estamos hablando de geometría de engranajes helicoidales, por lo tanto, estamos diciendo que nos vamos a basar, geométricamente hablando, de lo que es una hélice, recordando, de todas formas, aunque será sabido para nosotros, que una hélice cilíndrica es una hélice que se origina por el movimiento
combinado o simultáneo de rotación y traslación de un punto en torno a un eje, ¿sí? Que es lo que estamos observando en esta animación. Un punto que va rotando y va avanzando en el sentido axial. Cada tramo de la hélice que esté comprendido en una vuelta se llama espira y la altura de esa espira es lo que se conoce como el paso de la hélice. Bien, a la derecha observamos el desarrollo geométrico de esta hélice, desarrollándola en el plano, observando características fundamentales de relación entre el ángulo en el cual esa hélice se va generando y otras magnitudes como por ejemplo el perímetro del cilindro base a partir del cual se genera y lo que avanza en una vuelta. Aquí vemos el desarrollo de la hélice de una vuelta en el plano, donde tenemos en el cateto de la base el perímetro, que representa el perímetro del cilindro base, alrededor del cual vamos a enrollar todo este plano inclinado. El cateto opuesto, que vendría a ser lo que avanza en una vuelta, conocido como el paso, y la relación entre estos dos catetos, que es el ángulo de inclinación del diente. Y ahí estamos viendo entonces una relación entre estas variables principales de la hélice, a su vez asociadas también al cilindro base a partir del cual se generó la misma. Bien, ahora el helicoide es la superficie reglada que se va a desarrollar a partir de un elemento geométrico, como por ejemplo una recta, que se va a ir desplazando a lo largo de esa hélice que vendría a ser la directriz, en un movimiento que va a ser a la vez de traslación y revolución en torno al eje de la hélice. Es decir, nosotros a nuestra hélice vamos a asociar una línea, que en este caso, que vamos a ver la animación en este momento, va a ser una línea que va a estar perpendicular al eje de nuestra hélice, al eje de giro de nuestra hélice. Al ir avanzando o desplazándose, manteniendo siempre ese ángulo, siguiendo la trayectoria de la hélice, va a ir generando sus sucesivas posiciones una superficie reglada conocida como helicoide. Esta helicoide en particular, generada de esta forma que estamos describiendo, se trata de un helicoide recto, como dice acá, muy conocida por nosotros en aplicaciones habituales que nosotros conocemos. En la animación, bueno, vamos a ver justamente de qué se trata. Tenemos nuestro cilindro base, que lo vamos a desarrollar en el plano, conformando una vuelta completa. Por lo tanto, vamos a tener nuestra línea que va a generar cuando sea enrollada nuestra hélice, teniendo en la base el perímetro y en la línea vertical lo que avanza en una vuelta, o sea, el paso. Ahí está el desarrollo de nuestra hélice. Si a esa misma fijamos una línea, en este caso que esté a 90 grados del eje de la hélice, y esa línea sigue como camino la hélice, en su recorrido, mientras se va desplazando, girando y trasladándose en sentido axial, sus sucesivas posiciones van generando un helicoide. En este caso sería un helicoide recto por la forma en la cual fue generada. Y como figura ahí, la conocemos por sus usos a través de toboganes, escaleras, rampas, etc.
Bien, pasemos ahora a otro tipo de helicoide, en el cual en vez de tener una línea a 90 grados del eje de giro, tenemos líneas que son tangentes a esa hélice, y esa línea tangente a la hélice se va a ir desplazando siguiendo el camino de la hélice de manera similar a lo que se observaba en la animación anterior. Lo primero que estamos viendo en este desarrollo que observamos aquí a la izquierda es que la intersección de esas sucesivas tangentes trazadas a partir de nuestra hélice es que la intersección de las mismas con respecto al plano base van generando una evolvente. Cuestión que ya nos va definiendo un poco la relación con lo que nosotros estamos viendo hasta ahora. Esto sería visto desde arriba, las tangentes en distintas posiciones de la hélice. Desde arriba la vemos como una evolvente, como si estuviéramos desarrollando esa circunferencia, y obtenemos en el plano base visto de arriba una evolvente. Es decir, visto de arriba es como si estuviéramos viendo una evolvente. Pero esto, recordemos que estaba desarrollado a través de un cilindro base. Entonces volvamos a nuestra animación donde teníamos el desarrollo de nuestra helicoide, conformada en el cateto base por el perímetro y en el cateto vertical por el paso o el avance de una vuelta de esa hélice. Vamos trazando la tangente a esa hélice en todas las posiciones, viendo que va conformando con respecto al plano base un mismo ángulo, un ángulo constante, y las sucesivas posiciones de esa tangente genera lo que se conoce como helicoide desarrollable, a diferencia del helicoide recto que habíamos visto en la animación anterior, conformando, ahora sí, nuestro perfil de nuestro diente. Es decir, la superficie que ahora ya vamos a ver en las presentaciones que siguen, esta helicoide desarrollable va a ser la superficie que va a conformar el perfil del diente en el caso de los engranajes helicoidales. Por supuesto que esta hélice que nosotros estamos envolviendo alrededor de este cilindro base, la podemos hacer en el sentido hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, que esto nos está diciendo que nosotros vamos a poder tener una hélice hacia la derecha o una hélice hacia la izquierda, marcándonos lo que nosotros observábamos cuando arrancamos esta presentación con esas fotos, donde observábamos que la inclinación de los dientes podían ser hacia un lado o hacia el otro. Bien, entonces es importante que analicemos algunas características que esta forma de generación dan para poder luego entender qué significan cuando analicemos como el flanco de nuestro engranaje. Primero, bueno, es una superficie reglada desarrollable. Es lo que acabamos de ver en la presentación anterior, donde veíamos que podíamos desarrollarla en el plano. Otra característica importante, las generatrices de la superficie, tangentes a la hélice base, forman un ángulo constante con el eje del cilindro base. Es decir que, como también lo vimos en la animación anterior, esas tangentes en las distintas posiciones de la hélice conformaban con el plano base, un ángulo constante. Los planos tangentes al cilindro base, por ejemplo, el que en la figura está con la letra pi, cortan a este helicoide en una de sus rectas generatrices. ¿Y cómo era esa recta generatriz? Era una recta tangente a la hélice. ¿Sí? Esta característica es importante y la vamos a analizar en unos minutos. Pero insisto, la tangente, un plano tangente, ¿sí?, al cilindro base
va a cortar al helicoide desarrollable en una de sus generatrices. Recordemos entonces que la generatriz era una tangente a la hélice en ese punto. Otra característica importante, las secciones del helicoide con plano normales al eje del cilindro base, nombrados como epsilon en la figura, son evolventes de círculo, es decir, que en cualquier plano paralelo al epsilon que figura acá, que nosotros cortemos, vamos a ir encontrando siempre una evolvente, lógicamente que desplazada. Esto lo vemos desde arriba, donde vemos dos planos, epsilon 1 y 2, que han cortado a nuestro cilindro base en distintas alturas, uno más abajo, otro más arriba, y en esos planos seguimos observando nuestra evolvente solo que desplazada, es decir que también podríamos suponer que partimos con una evolvente y esa evolvente la vamos desplazando siguiendo la trayectoria de una hélice. Otra cuestión importante también es que las secciones del helicoide con cilindros concéntricos al cilindro base, que es lo que estamos observando, tenemos el cilindro base, y con línea punteada observamos otro cilindro concéntrico al cilindro base, pero con un radio mayor. Acá lo vemos desarrollado en el plano. Lo que estamos observando es que cuando cortamos entonces con un cilindro concéntrico al base de radio mayor, obtenemos hélices de igual paso y en consecuencia van a tener ángulos diferentes. Todo esto, insisto, surge de las características propias de generación de esta superficie. Y también es importante lo que les mencionaba recién, que es lo que aparece en esta figura, ¿sí? En esta figura estamos observando que este helicoide desarrollable que nosotros acabamos de ver acá es lo que está conformando el flanco de nuestro perfil, ¿sí? Es decir, que el helicoide desarrollable es el perfil con el cual se obtiene el flanco de nuestro diente, de nuestro engranaje helicoidal. Por eso aparecen aquí marcadas también las distintas tangentes a esta hélice, lo mismo que estas líneas, ¿sí?, que son las distintas tangentes a la circunferencia base, y también vemos estas líneas que serían la evolvente que vamos apreciando en distintas alturas de nuestro cilindro base. Entonces esto sí es importante entenderlo porque nos va a marcar también algunas características propias del funcionamiento de este engranaje, que es lo que estamos observando aquí. Cuando nosotros obteníamos las líneas de contacto en un engranaje recto, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, sabíamos que la línea de engrane era tangente a las dos circunferencias bases y que proyectada en profundidad esa línea se transformaba en un plano, insisto, un plano que era tangente a los dos cilindros bases. Por lo tanto, ese plano iba haciendo intersección con el flanco del diente en líneas que ocupaban todo el ancho a la vez y que eran paralelas al eje de rotación. Nosotros acá, en esta foto, observamos el plano tangente a las dos circunferencias bases, a los dos cilindros bases, lo vemos también acá en este dibujo, y vemos que ahora la intersección de ese plano tangente a los dos cilindros bases va a cortar a los flancos de nuestro diente en líneas diagonales. También lo observamos aquí. Lo va a cortar en líneas diagonales. Ya no va a ser líneas que tengan la misma dirección que el eje de rotación. Esto hace u origina características particulares del funcionamiento de nuestro engranaje. Por ejemplo, los dientes no entran en contacto íntegramente de forma instantánea. Lo estamos observando a lo largo de las distintas líneas de contactos que se van presentando. Originan un punto de contacto y luego se va extendiendo hasta una línea de mayor
medida hasta luego disminuir y terminar nuevamente en un punto. Esto hace que el contacto sea gradual y esto lo que va a significar es un funcionamiento más silencioso. Los dientes no van a golpear porque, como pasaba en el engranaje recto, entraba todo el ancho del contacto en forma simultánea a transmitir y acá lo va a hacer en forma gradual. Eso, desde el punto de vista del funcionamiento, implica un funcionamiento silencioso, progresivo y gradual. Acá vemos también otra característica importante en la cinemática del funcionamiento. Vemos que si fuera un engranaje recto, aquí tendríamos nuestro perfil de engranaje. ¿Cómo obteníamos el arco de engrane? Tomamos el primer punto de contacto, que era la cabeza, trazábamos una perpendicular a la volvente, que es lo mismo que decir trazar una tangente a la circunferencia base, marcábamos el punto de intersección de esa línea con la circunferencia primitiva, luego íbamos hasta el final del flanco activo, hacíamos lo mismo, es decir, trazábamos una normal a la volvente, que es lo mismo que decir trazar una tangente a la circunferencia base, hasta cortar a la circunferencia primitiva. Y así obteníamos en un dibujo, y todo teniendo en cuenta solamente uno de los perfiles, porque recordemos que podíamos hacerlo en cualquiera de los dos engranajes, porque al estar midiendo sobre la primitiva, su magnitud era la misma. También habíamos visto que se podía obtener una parte sobre una circunferencia y otra parte sobre otra circunferencia para no tener que calcular el flanco activo, o podíamos hacerlo todo sobre una primitiva teniendo determinado previamente el flanco activo del engranaje. Y eso nos daba entre A y B el arco sobre la primitiva que iba a rodar sin resbalar esta primitiva sobre la otra, mientras todo el flanco de este diente estaba en contacto con su conjugado. Por lo tanto, en este dibujo lo que estamos viendo es que en realidad el contacto no termina en este punto, sino que termina cuando el punto de atrás de este diente, que acá lo vemos inclinado pero de frente, termina su contacto, ¿sí? Esto nos da un arco de engrane adicional. Es decir, el arco de engrane de la rueda frontal equivalente es el arco de engrane del engranaje que nosotros vemos si miramos a nuestro engranaje helicoidal de frente, ¿sí? Si nosotros miramos nuestro engranaje helicoidal de frente, lo vemos como si fuera un engranaje recto. Por eso se llama rueda frontal equivalente. El arco de engrane sería el que acabamos de mencionar, entre el punto A y el punto B. Tenemos un extra, otro salto de diente entre B y C, que estaría, en definitiva, incrementando el arco de engrane de nuestro engranaje helicoidal si lo comparamos con la rueda frontal equivalente. Bueno, luego estarán las fórmulas geométricas para poder determinarlo, pero lo más importante de esto es que se entienda el concepto del tema, ¿sí? El concepto del tema es que al tener un arco de engrane mayor comparado con la rueda frontal equivalente, es como que tenemos una duración del engrane, es decir, un grado de recubrimiento mayor que el de la rueda frontal equivalente. Entonces, más silencioso, y a su vez es como que tuviéramos en contacto simultáneo un mayor número de dientes, lo que también favorecería la repartición de la carga. Insisto, todas estas características cinemáticas propias de las formas de generación de este helicoide desarrollable que está formando el perfil, el flanco de nuestro diente, determinan estas características particulares de funcionamiento cinemáticamente de nuestro engranaje y a su vez nos permiten determinar las diferencias que pueden llegar a ser significativas con respecto al funcionamiento de un engranaje recto. Acá también lo que estamos observando en este dibujo
en el caso de que estemos hablando de transmisión de un movimiento circular entre dos ejes paralelos con ruedas exteriores, con engranajes exteriores, lo que vemos en este dibujo es que deberían tener hélice contraria para que en el giro llegaran un punto de cada uno de los flancos en el mismo momento a la circunferencia primitiva. Entonces vemos dos cosas, ¿sí? Primero, que tienen que tener las hélices en sentido contrario, y a su vez la segunda condición que vemos es que esos ángulos tienen que ser iguales, ¿sí? Insisto, para que este punto llegara a la primitiva al mismo momento que este punto, esta se va acercando, por lo tanto, tienen que tener hélices en sentido contrario y el ángulo de inclinación de las hélices debe ser exactamente el mismo. Entonces, lo que nos está diciendo esto, que acá lo vemos una vez más en ese dibujo, lo que nos está diciendo esto es que si nosotros queremos transmitir entonces un movimiento de transmisión entre dos ejes paralelos con engranajes exteriores, tenemos que tener las hélices con un ángulo del mismo valor, pero de sentido contrario. Muchas veces en alguna bibliografía, para hacer una analogía entre el engranaje recto y el engranaje helicoidal, se supone que al engranaje recto lo cortamos en tiras muy finitas y las vamos desplazando según la trayectoria de una hélice, y así es que lograríamos la transformación de nuestro engranaje recto en un engranaje helicoidal. Bien, esta geometría particular que proviene de inclinar el diente con respecto al eje de giro me genera otros ángulos y otras variables que no teníamos en engranajes rectos. Por ejemplo, yo puedo mirarlo de frente a mi engranaje y veo un perfil diferente al perfil que yo observo si lo miro con un plano normal a los dientes, ¿sí? ¿Eso qué significa? Bueno, significa que yo veo pasos diferentes, significa que yo veo ángulos de presión diferentes, ¿sí? Acá lo vemos, por ejemplo, en este dibujo, lo miro de frente, de acuerdo a la definición de paso, ¿sí? Un punto y el mismo punto del diente que le sigue, medido sobre la primitiva, obtengo un paso. Según la definición de paso, entonces, siguiendo una trayectoria, yo debería ver o partir de un punto y llegar en esa dirección al mismo punto del diente que le sigue, y eso sería un paso. Con lo cual, si lo hiciera en la dirección normal, también vería un paso en la dirección normal, es decir, vería un paso en la sección transversal o circular, vería otro paso en la sección normal. Y también vería otro paso en la dirección axial. Es decir, yo podría posicionarme en un punto de un diente y seguir en la dirección axial hasta encontrarme con el mismo punto del diente que le sigue. Entonces tendría tres pasos o visualizaría tres pasos. Un paso mirándolo de frente en la rueda frontal equivalente, llamado paso normal, paso circular o transversal. Un paso siguiendo la dirección normal a los dientes, donde vería un paso normal y un ángulo de presión normal, y en la dirección axial vería un paso axial. Entonces tendría como diferencia significativa en la geometría la aparición de nuevas variables en cuanto a pasos y ángulos. Por lo tanto, sería importante poder encontrar una relación entre estas variables geométricas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Primero vamos a tratar de encontrar cuál es la relación entre esos ángulos. Acá vemos en la figura los tres ángulos de los cuales estamos hablando. El ángulo de presión circular o transversal es el que vemos de frente como si fuera un engranaje recto
conocido ya para todos nosotros entre la dirección tangencial y la dirección radial. Si inclinamos los dientes un ángulo con respecto al eje de giro, también lo vemos en este cubo elemental que trazamos acá, aquí veríamos el ángulo de inclinación del diente entre las dos líneas que sean perpendiculares a estas dos. Y en el plano normal veríamos el ángulo de presión normal. Es decir, que tendríamos este triángulo rectángulo de frente y este triángulo rectángulo en el plano normal. Una cuestión importante que observamos entre esos dos triángulos rectángulos es que comparten la misma altura. Y eso va a ser importante porque nos va a permitir poder vincular estos ángulos entre sí. Entonces tenemos ángulo de presión circular o transversal, ángulo de presión normal y ángulo de inclinación del diente. Y vamos a empezar a relacionar esos ángulos. Podemos partir del triángulo rectángulo en el plano normal, donde obviamente la tangente, ¿sí?, de ese ángulo va a ser el cateto opuesto, denominado con las letras GC, el segmento GC, dividido el cateto adyacente, que es el PG, que son los que están marcados en rojo. Y lo que también observamos marcado en rojo, para ya empezar a relacionarlo con el ángulo de presión transversal, es que el segmento GC es igual al segmento AB. Por lo tanto, en vez de poner el segmento GC, ya puedo poner el segmento AB. Lo que también puedo hacer, para empezar a relacionar, lo que me estaría faltando es el segmento AP. Por lo tanto, yo puedo multiplicar y dividir el desarrollo que hice hasta este momento por AP, de forma tal que al hacer eso, ¿sí?, yo no estaría alterando para nada la igualdad. Pero eso me permitiría reagrupar, ¿sí? Por ejemplo, yo podría poner el segmento AB sobre el segmento AP, ¿sí?, el segmento AB sobre el segmento AP. Y luego podría poner el segmento AP con el segmento PG, ¿sí? Entonces lo reagrupo de forma de poder ver qué obtengo con cada una de estas divisiones que hice. Por empezar, AB sobre AP, AB sobre AP es la tangente del ángulo de presión transversal, ¿sí? Este cateto opuesto sobre este cateto adyacente, entre sí, ¿sí?, se relacionan a través de la tangente a este ángulo. Y a su vez, si yo observo el triángulo rectángulo de la base, veo que la relación que existe entre GP y AP es el coseno del ángulo de inclinación del diente. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer entonces con estas relaciones es decir, bueno, esto es la tangente del ángulo de presión transversal y esto es el coseno del ángulo de la hélice. Por lo tanto, encontré que el coseno del ángulo de inclinación del diente es la relación de las tangentes de los ángulos de presión. En definitiva, lo que hice fue encontrar la relación entre estos tres ángulos, que, insisto, el ángulo de inclinación del diente y el ángulo de presión normal son los que se generaron a partir de la inclinación del diente. Entonces, geométricamente, he logrado encontrar la relación entre esos ángulos. Lo que debería hacer ahora es tratar de encontrar la relación entre los pasos que habíamos visto que teníamos presentes en este tipo de engranajes. Acá tengo entonces ampliado, por si había quedado alguna duda hasta ahora, el paso circunferencial o transversal, medido sobre la rueda frontal equivalente, mirándolo desde frente como si fuera un engranaje recto.
Luego tengo en la dirección normal, es decir, con la misma definición, un punto de un engranaje y al mismo punto del diente que le sigue medido en esta dirección, y lo mismo en la dirección axial, ¿sí? En este caso, al ser el ancho no muy grande, para encontrar el paso axial debo proyectar el diente en esta dirección hasta que, siguiendo en la dirección axial, encuentre la intersección sobre esa dirección de este punto y el mismo punto del diente que le sigue. Entonces observo nuevamente el paso circunferencial, circular o transversal, el paso normal y el paso axial. Y sería interesante poder encontrar la relación entre esos pasos. Bueno, podemos empezar planteando la relación entre el paso axial y el paso circunferencial. Vemos, ¿sí?, un triángulo rectángulo donde el paso circunferencial y el paso axial resultan ser los catetos del ángulo de inclinación del diente. Acá tenemos el paso circunferencial, acá tenemos el paso axial y acá tenemos el ángulo de inclinación del diente. Por lo tanto, esos dos pasos están relacionados entre sí a través de la tangente del ángulo de inclinación del diente. Podemos seguir luego manteniendo ahora el paso axial, pero tratar de encontrar su relación con el paso normal. Nos presenta un nuevo triángulo rectángulo. Seguimos manteniendo el paso axial y el ángulo de inclinación del diente. Solo que ahora, en este nuevo triángulo rectángulo, el paso normal es el cateto opuesto y el paso axial es la hipotenusa. Con lo cual, ambos están relacionados a través del seno del ángulo de inclinación del diente. Nos falta, entonces, encontrar la relación entre el paso circunferencial y el paso normal. Para eso analizamos este nuevo triángulo rectángulo. Acá tenemos el ángulo de inclinación del diente y vemos la relación entre ellos, ¿sí? Tenemos el paso normal y tenemos el paso circunferencial y el ángulo, ¿sí? Como el paso circunferencial es el cateto adyacente y el paso normal, el paso circunferencial es la hipotenusa y el paso normal es el cateto adyacente al ángulo, resulta que ambos están relacionados entre sí por medio del coseno del ángulo de inclinación del diente. Y sin entrar tanto en la fórmula, directamente de la gráfica del dibujo, se observa que el paso normal va a ser siempre más pequeño que el paso circunferencial. Bueno, de esta manera hemos encontrado entonces la relación entre los ángulos y la relación entre los pasos que geométricamente quedan determinados en esta nueva geometría. Y no nos olvidemos que también existía la relación entre el paso y el módulo, ¿sí? Acá en este caso el módulo axial no tiene sentido. Lo que sí tienen sentido son el módulo circunferencial o transversal y el módulo normal, ¿sí?, que se obtienen relacionando los pasos que acabamos de ver con la variable matemática pi, de acuerdo a lo que habíamos analizado ya cuando vimos engranajes rectos. Entonces, módulo circunferencial es el paso circunferencial sobre pi, que es lo que en definitiva establece la relación con el diámetro primitivo y el número de dientes. Y luego tenemos el paso normal sobre pi, define el módulo normal. Luego podemos ver todas las expresiones matemáticas, geométricas, que en función de la norma nos estarían permitiendo encontrar el diámetro exterior, el diámetro interior, etcétera, etcétera. Pero más que nada me interesaba remarcar lo que acabamos de decir.
La relación con el diámetro primitivo viene a través del módulo circunferencial o transversal, ¿sí? No viene a través del módulo normal. Pero como luego sabemos que existe una relación entre el módulo circunferencial y el módulo normal a través del coseno del ángulo de inclinación del diente, es que podemos incluir también dentro de la expresión del diámetro, como aparece acá, el módulo normal dentro de esta expresión. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque cuando nosotros hablamos de la distancia entre centros, ¿sí? Anteriormente en engranajes rectos influía solamente el módulo y los números de dientes. Ahora en la distancia entre centros se nos agrega una variable más que es el ángulo de inclinación del diente. Esto es importante sobre todo cuando nosotros tenemos que lograr una transmisión con múltiples engranajes que tienen que estar simultáneamente en contactos con una distancia entre ejes fija y contando con pasos normalizados limitados, ¿sí? Entonces, como en este caso contamos con una variable más que es el ángulo de inclinación del diente, podemos lograr esta característica. Varios engranajes simultáneamente en contacto entre sí con una distancia entre ejes fija. Porque si bien, insisto una vez más, los módulos normalizados son limitados, contamos con una variable geométrica más que nos permite obtener finalmente esta condición. Esto ya nos está hablando, o ya nos está diciendo, de que, o estamos anticipando, que la normalización, en el caso de los engranajes helicoidales, se va a hacer a través del módulo normal. Bueno, esto es más o menos lo que estamos tratando de decir. En general, no hay valores estándar entonces para los ángulos de hélice, debido a que raras veces se intercambian los engranajes. Recién dimos uno de los motivos, por ejemplo, ¿sí? Queremos lograr tener en simultáneo todos esos engranajes en contacto y justamente el ángulo de inclinación del diente es la variable que nos permite conseguirlo contando con módulos de valores fijos. Entonces, no hay valores normalizados de ángulo de hélice. Lo que sí hay recomendaciones, ¿sí? Va a haber recomendaciones en cuanto a los valores que nosotros podamos darle a este ángulo. En general, insisto, son recomendaciones, habrá que investigar, estudiar, como les digo siempre, qué es lo característico, lo adecuado, lo mejor para el caso que nosotros estamos diseñando, pero hablando como recomendaciones generales, podemos decir que están entre 15 y 30 grados, ¿sí? Primero, ¿por qué un valor mínimo? Bueno, un valor mínimo porque resulta que si lo hago muy chiquito, no voy a tener las ventajas que decíamos que tenía el engranaje helicoidal sobre el recto, lo de contacto gradual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si lo hacemos con un ángulo muy pequeño, que de por sí va a significar un costo mayor, porque fabricar los engranajes helicoidales implica un mayor costo, no tendría la ventaja significativa en su funcionamiento, entonces no se justifica. Y por otro lado, si bien todavía no lo vimos, pero ya lo vamos a ver en unos minutos, este ángulo de inclinación genera un empuje axial, una fuerza axial. Y esa fuerza axial es directamente proporcional a este ángulo, ¿sí? Por lo tanto, cuanto más aumentamos ese ángulo, mayor fuerza axial tendremos, fuerza que tendrá que ser contrarrestada por los apoyos a tal efecto, también encareciendo nuestro diseño. Entonces, la recomendación es, bueno, no superar tanto este valor de forma tal de que ese empuje axial no se vuelva tan significativo. Y si lo querés hacer más grande, entre 30 y 45 grados, bueno, te convendría hacer una rueda doble helicoidal, donde una parte de la rueda tiene una hélice de una mano y la otra en el sentido contrario, de forma tal de que entre ambas contrarrestan el empuje axial.
Recordemos siempre, o insisto una vez más, que son recomendaciones, no son obligaciones y nosotros, bueno, tendremos que analizar, llegado el caso, si nos convienen o no esas recomendaciones. Siempre, insisto una vez más, como venimos hablando hasta ahora, teniendo en cuenta por qué o para qué están esas recomendaciones. Entonces, en general, como les pongo acá, las proporciones de diente intercambiable suelen ser, en el plano normal, las mismas que nosotros tomamos para nuestros engranajes rectos, porque la mayoría de las veces, o muchas veces, se utilizan las mismas herramientas para fabricarlo, con lo cual podríamos considerar como una normalización a efectos de hacer un trabajo práctico, sin entrar en tanto detalle, sin perder de vista lo que estábamos hablando, que la altura de cabeza entonces sería el módulo, ¿sí?, normal, la altura de raíz sería 1,25 veces el módulo normal, y el ángulo de presión normal, en este caso, insisto, porque estamos trabajando en el plano normal, van a ser 20 grados. Otras recomendaciones, bueno, tienen que ver con la relación entre el ancho y el paso. Recuerden ustedes que nosotros cuando empezamos a hablar del cálculo de engranajes rectos, dijimos que se debía mantener una cierta relación entre el ancho y el tamaño de nuestro engranaje, definido a través de las variables paso o módulo, para asegurarnos de tener una distribución relativamente uniforme en el ancho del diente. También recomendación, ¿sí? Entonces también van a venir recomendaciones para los engranajes helicoidales en este sentido, de mantener una proporción entre el ancho y el paso a efectos de que esa distribución de carga en el ancho sea relativamente uniforme. Y también una relación entre el ancho y el paso axial para asegurarnos también una relación de contacto que realmente sea adecuada. Si no es muy ancho el engranaje, tampoco estaríamos logrando ese salto de diente que vimos en su momento que se agregaba para incrementar el grado de recubrimiento, ¿sí? Insisto, si lo hacemos muy angosto, no vamos a alcanzar a lograr un salto de contacto suficiente para justificar su fabricación. Entonces, acá una vez más, como resumen, y como también repetimos cuando vimos engranajes rectos, ojo con las recomendaciones, ¿sí? Primero, son recomendaciones, no son obligatorias, y segundo, lo que les dije también en su momento, es que traten de buscar las recomendaciones adecuadas para sus diseños, porque van a variar, no es lo mismo, como les di ejemplos en su momento, si estamos hablando de la caja de cambios de un auto, de carrera, de calle, una maquinaria agrícola, lo que fuera, ¿sí? Esas recomendaciones pueden cambiar ampliamente y a título de ejemplo están las características que presento en pantalla, como para que ustedes vean esas diferencias que puede haber en distintas aplicaciones. Lo que sí coinciden, lógicamente, es en que uno debería incrementar el ángulo de inclinación a medida que va incrementando también la velocidad de funcionamiento. Bueno, siguiendo un poco con esto de las diferencias de nuestra geometría y teniendo en cuenta que estamos trabajando ahora sobre un plano normal, si nosotros cortamos nuestro engranaje helicoidal con un plano normal, lo que observamos es una elipse. Ahora esa elipse tiene en el punto de contacto un radio de curvatura. Luego está la justificación con fórmulas a través de la geometría. No me quiero meter tanto en eso porque simplemente cada uno ve las fórmulas, las sigue y llega al final de la película. Lo que a mí me interesa más que nada es el concepto, insisto. Entonces, tengo la elipse que una vez más surge de la intersección de un plano que es normal a los dientes de nuestro engranaje, con lo cual la intersección de ese cilindro con ese plano es una elipse. En el punto de contacto, esa elipse tiene un radio de curvatura. Sobre esa circunferencia imaginaria, con ese radio de curvatura, yo podría ubicar con un paso igual al paso normal una cantidad de dientes llamada número virtual de dientes.
¿sí? Insisto, sobre esa circunferencia imaginaria con un radio igual al radio, ¿sí?, de curvatura que tiene esta elipse en este punto, podría lograr colocar allí con un paso igual al paso normal un número de dientes llamado número virtual de dientes. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, resulta que alguien se dio cuenta que la forma que tiene el diente en ese plano es similar al que tendría el diente, el engranaje recto virtual que obtenemos a partir de esta construcción que les estoy diciendo. Y eso nos ayudaría a que nosotros podamos utilizar las mismas tablas de factores de forma que teníamos para rectos, pero utilizarlas para engranajes helicoidales. Es decir, que podríamos entrar a la tabla del factor de forma de engranajes rectos tomando como variable el número virtual de dientes y como ángulo de presión el ángulo de presión normal. Eso evitaría un montón de cálculos y trazados gráficos para poder determinar en particular lo que significaría lo aproximado a lo real de un engranaje helicoidal. Entonces, insisto, la característica fundamental de esto, si bien nosotros no vemos la fabricación, la van a ver en otra materia, pero van a ver que este número virtual de dientes también, como determina la forma del diente, también tiene que ver con la elección adecuada de la herramienta para poder fabricarlo. Pero desde el punto de vista de lo que nosotros estamos viendo ahora, que es el cálculo, bueno, resulta que la forma de ese engranaje recto virtual, que tiene ese número virtual de dientes, es similar a la forma de nuestro engranaje helicoidal. Entonces podemos tomar, insisto, una vez más, las tablas que nosotros teníamos de factores de forma para engranajes rectos y de allí obtener los valores de los factores de forma para nuestro engranaje helicoidal. Entrando en ella con nuestro perfil estandarizado en el plano normal con un ángulo de presión de 20 grados y el número virtual de dientes que se obtiene, bueno, a través de la expresión a la que se llega en esta presentación. Entonces, como cierre así un poco de todo lo que sería el análisis de nuestro engranaje helicoidal y llevándolo un poco en su comparativa al engranaje recto que habíamos visto anteriormente, podríamos decir que tiene algunas ventajas importantes, como por ejemplo vimos la del ángulo de inclinación, que permite vincular dos ejes con una distancia entre centros fijos a través de ese ángulo de inclinación del diente, que en definitiva, como dice acá, lo que me está cambiando es el diámetro primitivo. Tiene una mayor capacidad de transmisión de potencia, si bien no vimos todavía la parte resistente que vamos a ver la clase que viene, pero ya mencionamos que el contacto es gradual, que va a tener menos impacto, ya en función de los conceptos que ya tenemos adquiridos de los engranajes rectos, ya nos podemos ir dando cuenta de que va a tener una mayor capacidad de transmitir potencia. Mayor suavidad de marcha por contacto gradual, más silencioso también por ese contacto gradual que estamos diciendo, y la posibilidad de transmitir a ejes alabeados, que si bien no la desarrollamos, la dejamos quizás para ver un poco más adelante cuando veamos transmisión entre ejes alabeados. Bueno, aunque no lo desarrollemos en este momento, ya lo vimos y ya nos dimos cuenta de que tienen esa característica, esa posibilidad, que ya los diferencia completamente de los rectos con los cuales no podíamos realizar una transmisión entre ejes alabeados, es decir, entre ejes que no se cortan. Pero bueno, no todo es ventaja, porque si no todos lógicamente serían helicoidales. Entonces empezamos a ver las desventajas. Quizás las principales desventajas es que nos termina siendo un mayor tamaño, nos termina significando un mayor costo de fabricación, nos termina significando un empuje axial. Hay cuestiones que todavía no las terminamos de ver aquí, que nos falta para terminar de entenderlas, ver la parte del análisis resistente, pero ya las podemos ir planteando como para ir analizándolo, ¿no?
Por ejemplo, del empuje axial todavía no lo vimos, pero ya lo intuimos y lo hablamos, que el hecho de inclinarlo va a originar ese empuje. Menor rendimiento, es decir, nosotros estamos diciendo que si sumamos todas las líneas de contacto, el camino recorrido para lograr el contacto entre un engranaje recto y un engranaje helicoidal va a ser mayor en el helicoidal. Eso va a significar una mayor pérdida a través del deslizamiento que vamos a tener entre estos elementos. Entonces, el menor rendimiento, ¿qué significa? Que si yo pongo un motor a un engranaje recto y a un engranaje helicoidal, en el engranaje helicoidal a la salida voy a obtener una potencia menor que en el engranaje recto. Eso significa tener menor rendimiento, ¿sí? Pero, como contrapartida, nosotros habíamos puesto como ventaja mayor capacidad de transmisión de potencia. Es decir, para un mismo tamaño, yo al engranaje helicoidal lo puedo hacer funcionar con mayor potencia que lo que podría llegar a transmitir con uno recto, ¿sí? No confundan estos términos, ¿no?, de rendimiento con mayor capacidad de transmisión de potencia. No son lo mismo. Menor rendimiento significa que a la salida, bajo condiciones similares, en el engranaje helicoidal tengo menor potencia a la salida que en el recto, ¿sí? Pero al recto le puedo poner un motor más grande, con más potencia, que se la va a bancar, y el engranaje recto no. Bueno, mayor elevación de temperatura, por esas características que estamos diciendo de mayor rozamiento, etcétera, etcétera. Eso va a elegir más calor, más desgaste, y va a implicar un concepto de lubricación un poco más complejo que el de engranajes rectos. Es decir, de esta forma, entonces lo que empezamos a hacer es, desde un primer punto de vista, que tiene que ver la geometría, que tiene que ver las características del funcionamiento propio de nuestro engranaje y de la normalización, estamos empezando a hacer una comparación con los engranajes helicoidales, ¿sí? Pero recordemos, cuando vimos engranajes rectos, que por un lado iba el análisis de la transmisión del movimiento desde el punto de vista del movimiento en sí, pero por otro lado faltaba analizar todo lo que es el análisis resistente para terminar de definir o terminar de entender algunas de las cositas que ya empezamos a plantear aquí en el final de la primera parte, que es la geometría y la cinemática. Así que bueno, en la próxima clase lo que vamos a analizar es esa otra parte, ¿sí? Vamos a seguir avanzando un poco en los métodos de cálculo y ver qué pasa desde ese punto de vista, es decir, desde el punto de vista del análisis resistente con nuestro engranaje helicoidal. Así que bueno, será hasta ese momento entonces.